Oramos. Dale, Fede. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Dios, porque estamos culminando esta semana, recibiendo este bendito día sábado en compañía de nuestros hermanos. Agradecemos porque tú nos permites semana tras semana poder reunirnos en esta especie de iglesia virtual, de buscarte, de conocerte cada día más, Padre. En esta hora suplicamos y rogamos y agradecemos por todos los pedidos que se han realizado, Padre. Se me fueron la mayoría de ellos, pero tú los escuchaste todos, Padre. Bendice a cada uno de los nombres que hemos mencionado esta tarde, de las personas que hemos hecho mención. Acompáñanos siempre con la compañía de tu Espíritu Santo, Padre. Protégenos, consuélanos y danos paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, después de pasar por este momento de oración, le vamos a dar el lugar a Abby para que dé el tema. Ahí por lo que vi, yo no soy media desmemoriada, pero por lo que vi, Roque puso que era el octavo tema. Así que gracias, Abby, por tu tiempo, por tu dedicación, y vamos a prestar atención a todo lo que tenés para enseñarnos hoy. Ahí está. Bueno, ya los saludé. A todos los saludo a Juan que se conectó recién. Vuelvo a decir que si ustedes ven que se tilda, aguántenme un minuto. Hasta ahora todo bien. Esta semana hice una prueba y no pasó nada, pero sabemos que los viernes a la noche son los predilectos para que funcione mal el Zoom en mi computadora. Pero bueno, vamos a tratar de que si pasa, bueno, llevarlo como lo estuvimos llevando estos últimos dos semanas, y bueno, y agradezco también por la paciencia de esperar a que me reconecte. Bien, voy a proceder entonces a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bien. Si la están viendo, háganme un pulgar arriba a alguien. ¿Me están viendo la pantalla? Bien, todo gris se ve, ¿no? Bien. Bueno, habíamos estado viendo bastante cosas, ya estamos llegando al final de los temas, que en sí nosotros sabemos que todo esto da para muchísimos más, inclusive el tema que hoy vamos a ver da para desmenuzarlo como en 5 o 6 temas separados, pero bueno, eso podría ser más adelante, yo no tengo problema, pero bueno, por el momento vamos a verlo generalizado, porque bueno, por una cuestión de tiempo. Nosotros estuvimos viendo la última vez, vimos todo, vimos Daniel 7, Daniel 8, vimos Daniel 2 también, vimos Apocalipsis 12, 13, 14, vimos todas las bestias, los paralelismos, eso ya lo tenemos todo bastante repasado. Hicimos un resumen el viernes pasado, volvimos a repasar todo, pero hay cosas que nos quedaron en el tintero, de Daniel, inclusive de los capítulos 7 y 8 de Daniel. Entonces ahora es lo que vamos a ampliar, porque ampliamos las identidades de las bestias, la identidad del cuerno pequeño, pero hay algunas cosas de ahí, de Daniel, que la dejamos pasar por una cuestión de que se iba a desarrollar más adelante, así que ya ha llegado el momento de desarrollar esos temas. Pero para poder entender lo que nos quedó pendiente de Daniel, vamos a tener que ver, antes que nada, lo que es el santuario. El santuario es algo totalmente central y sumamente importante, porque por ahí el santuario mucha gente lo tiene como que, bueno, así es como antes el pueblo de Israel iba a la iglesia. Literalmente gente piensa que es así, pero no tienen noción de la importancia que tiene el santuario, porque el santuario es una forma práctica, totalmente práctica, que nos dio Dios para entender todo el plan de salvación y que tiene para nosotros.
nosotros ya vemos el simbolismo desde el principio de los días. Cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, que Dios descendió y tuvo que matar a un animalito para vestirlos. Y ellos fueron vestidos de muerte. A partir de ese momento, para justificar los pecados, se dio esto, ¿no? Lo que era el sacrificio de los corderitos, pobrecitos, y vamos a ver un poquito cómo funcionaba eso. Ahí tenemos un poco la maqueta del santuario. Este es el que era en la época de Moisés, que era bastante práctico, porque por ahí el pueblo se desplazaba, entonces era fácil. Era de tela, entonces lo desarmaban y lo volvían a armar en otro lugar. Ahí tenían el campamento. Y nosotros acá vamos a ver, espero que se vea el puntero láser, trucho, pero creo que se ve. Acá teníamos la entrada, acá teníamos el altar y allá el templo. Y ahí donde está la luz que sale de la imagen, representa lo que era el lugar santísimo. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Pero acá en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, que adentro contenía las tablas de los 10 mandamientos. Entonces es interesante que la persona que quería confesar sus pecados entraba, el sacrificio, era hecho en el altar, directamente en línea con el arca del testimonio, donde tenía los 10 mandamientos. Enfrente de los 10 mandamientos se hacía todo esta ceremonia de sacrificio, y tiene muchísimo más significado del que se ve a simple vista, y es lo que queremos ver un poquito hoy. Paren que saco el puntero que ahora me molesta. Ahí estamos. Ahí tenemos un poquito santuario por dentro. Tenemos el sumo sacerdote encargado de hacer toda la parte ceremonial, pero además era el mediador, porque como el continuo que se hacía todos los días. ¿Se escucha algo por ahí? ¿Cómo, Fabi? Se escucha medio Fabi. robótico. Me pasa a mí. Se me tildó la Fabi. Sí, también a vos, Fabiana, se te escucha así. Se te escucha entrecortado. No sé si el resto me escucha bien. No, salía como si estuvieras tocando la guitarra, así, templando la guitarra. A mí me... Bien. Bueno, estaba... les decía, todavía no. Lo que es pero, quiero el puntero acá. Lo que era el continuo. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Bueno, vamos a hacer de cuenta, como ser humano, estuve pecando, entonces llevaba la ofrenda, el sacrificio del cordero. Entonces el sumo sacerdote hacía el trabajo de una forma simbólica, ¿no? Mediar entre mi persona y a través de forma simbólica también, transferir mis pecados hacia el cordero sacrificado. Después el sumo sacerdote entraba al lugar santo, que es esta sección del santuario, la parte de atrás del lugar santísimo, y rociaba la sangre de ese pobre animalito a lo que es el velo, que era una cortina. Ahí se rociaba la sangre, entonces los pecados eran transferidos al santuario, de forma todo simbólico, pero era necesario porque es algo que Dios puso por estatuto y por una cuestión para que nosotros después entendamos, digamos, lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Entonces, durante todo un año la gente concurría al santuario, hacía esto, el sumo sacerdote hacía este trabajo, y toda la sangre quedaba ahí
en el velo, símbolo de ese derramamiento de un cordero inocente que no había hecho nada, pero nuestro pecado era transferido, el pecado de la persona, y quedaba en el santuario. Pero, voy a sacar el puntero, ahí está, pero una vez al año se hacía lo que se conocía como el día de la expiación. Lo que hacía el sumo sacerdote era pasar a el segundo compartimiento del santuario. Esto lo van a encontrar en Levítico 16. Yo no quise poner los textos porque leer todo nos iba a llevar capaz que 20, 25 minutos o más y explicarlo. Así que lo estoy haciendo de forma generalizada, pero lo pueden encontrar en Levítico 16, todo lo que es el día de la expiación. Entonces se traían 2 corderos, uno era separado para Jehová y el otro para Azazel. Entonces el cordero que era apartado para Jehová era degollado y ahora el sumo sacerdote pasaba la siguiente habitación, siguiente recinto, que era el lugar santísimo. Y la sangre era derramada sobre el arca del pacto, ahí lo vemos en la ilustración. Entonces, todos los sacrificios que fueron hechos durante el año eran por fin, o sea, los pecados eran por fin limpiados al pueblo de Israel, porque los pecados estaban en el velo, de forma simbólica. Entonces, era el día de la expiación, el día de la purificación del santuario. ¿Por qué? Porque esos pecados que estaban contenidos en el santuario ahora eran todos perdonados, eran todos limpiados por Dios. Entonces ocurría lo que se denomina como juicio sobre la casa de Israel. Aquel que no fue en el año, no hizo el sacrificio, no hizo la confesión de pecados, no hizo nada, quedaba condenado, porque no había hecho lo que debería haber hecho para que en el día de expiación quedar perdonado y libre de pecado. Hasta ahí creo que se entendió, la idea era comprimirlo, pero vamos a ir viendo un poquito más de desarrollo a lo largo de las diapositivas. Primero vamos a aclarar una cosa. En Éxodo 25, a mí me dice quién es realmente el que mandó a hacer el santuario, porque muchas personas por ahí creen que Moisés lo hizo porque el pueblo necesitaba una iglesia, pero fue Dios mismo el que le ordenó hacer el santuario. En la Biblia dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tampoco Moisés tuvo decisión sobre cómo lo iba a hacer. Dios le dictó todas las medidas, están en la Biblia y se pueden ver. Pero ¿por qué tenía que ser tan específico? Porque ni más ni menos el santuario terrenal era figura del celestial. Nosotros vamos a encontrar en Hebreos 8:5 que dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conformes al modelo que se te ha mostrado en el monte, porque él estaba haciendo una réplica de lo que había en el cielo. Y es muy interesante lo que dice Miqueas, vamos a leerlo, Miqueas 1 del 2 al 3, dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra, y cuando que el Señor desde su santo templo, Dios desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Jehová va a salir del templo y es testigo de todo desde su santo templo. Entonces, nosotros dijimos que el santuario terrenal nos ayuda a entender un plan mayor y ahora vamos a empezar a entender un poco el rol de Jesús para con el santuario celestial. Hebreos 8 del 1 al 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Diciendo que Jesús es el sumo sacerdote y del santuario verdadero, que es el celestial. Y también nos dice Hebreo 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y hay algo muy, pero muy, muy interesante, que yo ahora les voy a compartir. En Números 4 del 1 al 3 nos dice a partir de qué edad eran apartados para ser sumos sacerdotes. Bueno, ahí está el versículo completo, yo resalté, tenía que ser de edad de 30 años, y en Lucas 3:23 encontramos que Jesús, dice mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. El sumo sacerdote oficiaba a partir de la edad que Cristo también comenzó su ministerio acá en la tierra. Y ahí vemos, ¿no?, la del sacerdote del tabernáculo de la tierra y Jesús ministrando, pero en el santuario celestial. Y algo muy, muy llamativo, tenía todo lo que eran las piedras preciosas, y dice la Biblia que era sobre el corazón del sumo sacerdote. Y cada piedra representaba cada una de las tribus de Israel y estaban los nombres inscriptos. Y es interesante que todas las piedras eran distintas, representando que cada uno de nosotros somos piedras preciosas, distintas, con su propio brillo, con su propio color, y estamos en el corazón de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Es algo que siempre me gustó, cómo está en el detalle de la vestidura, cómo Jesús, o sea, ¿qué somos nosotros para Jesús? A pesar de todos los defectos que tenemos, seguimos siendo para Él sus piedras preciosas. Seguimos. Hebreos, tanto el capítulo 8 como el 9 como el 10, habla mucho del ministerio de Cristo, y nosotros nos vamos a centrar por ahí en algunos versículos. Hebreos 9, 23 al 28 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Acá me está contando que Jesús, luego de su sacrificio, entró al santuario celestial. Y en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, en la antigüedad, el sumo sacerdote era el mediador. Ahora Jesús es el mediador porque es nuestro sumo sacerdote. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacerdote, como dice acá el sumo sacerdote en la antigüedad, la sangre no era de él, era de un cordero inocente, pero Cristo es el sumo sacerdote y también es el sacrificio, es ese cordero. Recordemos que en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista lo ve, dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es increíble cómo todo se fue cumpliendo. Y hay algo que es, a mí es como que me mueve mucho, las cosas que sucedieron cuando Jesús murió. Jesús es el Cordero verdadero, es el sacrificio único y verdadero. Y cuando Él muere, y lo encontramos en Mateo 27, 50 y 51, ¿qué pasó? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces tenemos esa imagen, ¿no? Cristo muriendo, el verdadero sacrificio
y el velo se rompe, ya no vale, ya está. Ahora no hay que seguir haciendo los sacrificios, porque el verdadero Cordero de Dios murió, el sistema ya está, ya no hace falta. Y el velo se rompió, donde ahí se echaba la sangre en el continuo. Hago un pequeño paréntesis antes de continuar. Algo que nos había quedado en el tintero, ya lo vamos a leer, pero recuerdan que habíamos dicho que el cuerno pequeño iba a echar por tierra la verdad del santuario y demás. Nosotros sabemos que el cuerno pequeño lo a ver si me sale, transustanciación, que ocurre cuando un cura levanta la hostia, tiene el vino en la copa, y en ese momento la Iglesia Católica enseña que de forma literal la hostia es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Por lo tanto, cada vez que se hace esto, se está sacrificando una y otra vez a Cristo, de forma simbólica, pero se está haciendo. Y nosotros acabamos de leer que ya está el sistema de sacrificio de cualquiera de las formas, porque el sacrificio de Cristo único y verdadero ya ocurrió. Es distinto a la Santa Cena, porque la Santa Cena es un recordatorio, no es ningún tipo de ritual en donde hagamos un sacrificio literal hacia Cristo. Quería abrir y cerrar ese paréntesis para dejarlo en claro, ya que estamos hablando de esto. Hebreos 9, 23 y 28 era lo que estábamos leyendo, los versículos siguen y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Esto es un texto clave, porque muchas denominaciones enseñan que cuando terminen los tiempos va a empezar el juicio de Dios. Pero acá Hebreos me dice que cuando Cristo venga por segunda vez va a aparecer sin relación con el pecado, porque durante la purificación del templo, se purificaba el templo porque los pecados que estaban en el velo eran limpiados. Entonces, el trabajo del sumo sacerdote, de Cristo sumo sacerdote, es limpiar el pecado del mundo en el santuario, en el lugar santísimo. Por lo tanto, cuando termine sus tareas, si salga del santuario y nos venga a buscar, ya no tiene relación con el pecado. Y si ya no hay relación con el pecado y ya ocurrió el juicio, entonces no hay sentido de decir que el juicio ocurrirá después, porque cada uno ya ya recibió su sentencia. Y esto se refuerza en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 11, del 11 al 12. Dice: el que sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y para recompensar, cada uno ya tiene que haber pasado por una sentencia. Estos son textos claves para reconocer que el juicio al mundo va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otro versículo que nos refuerza esta verdad. Así que acá tenemos la comparación, ¿no? El sumo sacerdote en el día de expiación, expiando, limpiando los pecados del pueblo de Dios, día de juicio sobre la casa de Israel, y por el otro lado tenemos a Cristo expiando, limpiando los pecados del mundo en el santuario celestial, el verdadero, y habiendo también juicio sobre la tierra. Ahora bien, ¿cuándo empieza el juicio? Y esto es la pregunta clave
inclusive de mucha controversia, porque hay muchas interpretaciones, hay mucha desinformación también, y la idea hoy es que no nos basemos en, en simples versículos, en solamente 2 versículos, sino en la lógica, inclusive por los textos bíblicos. Ya vimos que por lógica el juicio ya tiene que haber terminado cuando Cristo venga. Y vamos a ver de nuevo el cuadro, ya lo vimos como 3 o 4 veces, pero nunca está de más, porque Daniel 2, 7 y 8, todos los versículos ocurren de forma cronológica, es decir, que cada evento que viene es porque la historia va avanzando. Recuerden que decía, por ejemplo, Daniel 2, si se levantará otro reino, y después otro reino, y después otro reino, y después otro reino, hasta, todo finaliza hasta el reino de Dios. Todos los capítulos empiezan por Babilonia, el Daniel 8 empieza por Medo-Persia, porque ya no había razón para arrancar de Babilonia, y siempre termina con el juicio de la bestia y con la destrucción de todo y con Dios venciendo. Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso de los capítulos 7 y 8 para ver en qué tiempo ubica Daniel lo que es el juicio y la purificación del santuario. Entonces, estas diapositivas ya las vimos. 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Recordemos, este es el sistema papal. O sea, Daniel está viendo eso, ve cómo surge todo, cómo surge ese cuerno pequeño. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. O sea que el capítulo 7 ya me está diciendo que este evento va a ocurrir después de que surge el cuerno pequeño. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Recordemos que también Juan ve esta misma escena, que decía que había visto a los muertos, grandes y pequeños, ahí está el versículo. También dice que los libros fueron abiertos, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que bueno, Daniel sigue su visión, dice, yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, acá me cierra la historia, pero la historia humana está continuando cuando ya empezó el juicio. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, hablando, ¿no?, del ángel que se le acerca. Dice, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Nosotros estamos en el tiempo del fin. Recordemos que en Daniel, el tiempo del fin, las características era que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nosotros ya en el capítulo 7 identificamos que el juicio ocurrirá en el tiempo del fin y después de la aparición del cuerno pequeño. ¿Qué me dice Daniel 8? Bueno, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue todo por tierra. Acá hago otro paréntesis. Recordemos que recién les dije que con estas prácticas se está sacrificando constantemente a Cristo, que es echar por tierra la verdad del santuario, pero también el Papa se autoproclama el mediador, cuando el sumo sacerdote era el mediador, y en estos tiempos el sumo sacerdote es Jesús. De todas formas echó por tierra la verdad del santuario. Dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó.
Entonces Daniel estaba viendo todo esto. Dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8 ya me está ubicando la purificación del santuario. También detrás de los eventos de lo que es la persecución de los santos, o sea que ya si tengo que poner una fecha, nosotros sabemos que la persecución de los santos de los 12 siglos de oscuridad terminó en 1798. Por ende, el juicio, la purificación del santuario debería comenzar posterior a esa fecha. Entonces ya con estos versículos y sin hacer ningún cálculo numérico, yo ya puedo ubicar el juicio posterior a 1798. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué le pasó a Daniel? Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. En el capítulo 8 de Daniel, nosotros tenemos una visión que es más larga. Empieza, no sé si se acuerdan que teníamos otras bestias, pero el ángel a Daniel le revela qué significa cada bestia. Le dijo, esta es Medo-Persia, esta es Grecia, o sea, le revela todo. Entonces, lo que Daniel no entendía era lo que le faltaba, eran las 2300 tardes, mañana, no entendía nada, decía de los santos. Se quedó mal por eso, porque lo otro ya había sido explicado. Entonces, Daniel queda totalmente frustrado porque no entiende el periodo de tiempo. Y el capítulo siguiente de Daniel empieza diciendo, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Acá se está refiriendo a la profecía de Jeremías, que está en Jeremías 29:10, que dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces Daniel estaba esperando el cumplimiento, y ya, o sea, sabía que se estaban por cumplir los tiempos de los 70 años de Jeremías, pero nosotros podemos encontrar en la Biblia que a veces las profecías son condicionales. Dios por ahí hablaba de destrucción, pero si había arrepentimiento, la profecía no se cumplía porque las personas se arrepentían justamente. Entonces, Daniel entró en una angustia terrible porque dijo, se está cumpliendo el tiempo, todos pecamos, el ángel me dijo que se va a echar por tierra la verdad del santuario, que va a haber persecución, que va a haber de todo, todo porque nosotros estuvimos pecando, porque el pueblo no hace lo que tiene que hacer. Y veía pensaba en los 2300 tardes y mañana y los 70 años y se angustió tanto que en el capítulo 9 de Daniel vamos a encontrar toda una oración larguísima de intercesión de Daniel para con el pueblo. Y es increíble porque si ustedes leen con detenimiento, la humildad de Daniel es increíble, porque él decía, nosotros pecamos, no decían porque el pueblo, y que el pueblo siempre hace lo que quiere y que se aparta, y yo soy tu siervo fiel. No, él se ponía con los demás. Nosotros estamos haciendo mal las cosas, nosotros hemos pecado. Y él estaba buscando la misericordia de Dios porque temía porque algo grave ocurriera con el pueblo en unos años, simplemente. Pero más adelante, a Daniel se le es revelado parte de la visión. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y acá le está hablando Gabriel, dice, luego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que Daniel, la preocupación de Daniel era el pueblo de Israel en ese momento, y temía por su pueblo. Entonces, Dios en su misericordia le dio entendimiento sobre qué iba a pasar con el pueblo de Israel. Por eso el ángel empieza hablando. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, que de la profecía de los 2300 años, Gabriel le empieza a explicar a Daniel las primeras 70 semanas, que ahora ya lo vamos a ver en números, no se preocupen. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Acá le está contando todo lo que iba a pasar, que iba a venir el Mesías, que se le iba a quitar la vida al Mesías, no por sí, y que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Nosotros sabemos que en el año 70, Tito destruyó Jerusalén, fue algo totalmente terrible, y acá estaba, bueno, destruyó la ciudad, el santuario ya estaba profetizado. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, es mucho, o sea, lo leemos de corrido y es como que, pará. Vamos a verlo con detenimiento porque son semanas, que mitad de la semana y un montón de cosas. Lo vamos a ir siguiendo de a poco. Bien, de los 2300 días, el ángel explica las primeras 70 semanas, que son determinadas para el pueblo de Israel. Es curioso que el pueblo de Israel, por todas sus iniquidades, tuvieron 70 años de cautiverios profetizados por Jeremías, y ahora tenemos otro ciclo de 70, en este caso son semanas, también determinados para el pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que 70 semanas son 490 días, es decir, 490 años, que ya lo vimos a esto, en la conversión de días por años proféticos, en unos temas anteriores. Entonces, esto nos queda así. Tenemos de esos 2300 años, esos 490 años que son determinados para el pueblo de Israel, y después los 1810 años restantes que finaliza la profecía de los 2300 años. Ahora vamos a ver desde dónde empezamos a contar. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que tenemos nuestro primer periodo de tiempo. Tenemos 7 semanas, que son 49 años, y 62 semanas, que son 434 años, es decir, 483 años. Ahora lo vamos a ver más gráfico. Dentro de esos 490 años que estaban determinados para el pueblo de Israel, tenemos unos primeros 49 años, esas 7 semanas, unos 434 años, y ahí me hacen los 483, entonces me quedan 7 años finales, que son importantes porque, bueno, ahí culminan los 490 años. Entonces, ¿cómo los contamos? Bueno, dice desde la salida de la orden para restaurar, ahí empezamos a contar los 490 años, y me dice que cuando terminen las 62 semanas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el Mesías príncipe, o sea, Jesús. Así que
nosotros tenemos que en Esdras 7 del 2 al 26, esto para llegar a esta fecha es un estudio aparte también, porque tenemos que ir por Esdras, por Nehemías, pero nosotros sabemos y entendemos que en el año 457 a.C. entró en vigencia el decreto de Artajerjes que hizo que el templo comenzara a construirse. Durante ese periodo de tiempo, esos 49 años, el templo está en construcción. Y a partir de ahí, de la finalización de los 49 años, contamos 434 años y así llegamos al 27 después de Cristo, y lo que ocurre ahí es el bautismo de Cristo y empieza su ministerio. Un pequeño detalle, nosotros dijimos que Jesús tenía unos 30 años cuando empezó su ministerio, y contando llegamos al año 27. Este es otro estudio aparte, pero sepan que cuando se intentó fechar, digamos, del año 1, el 1 después de Cristo, se cometieron varios errores históricos, por lo que hay un problemita, hay un margen de error, y en sí cuando el año 1 querían que sea el año en donde Cristo nace, en realidad Cristo ya había nacido unos años antes. Hay un problema para fecharlo, o sea, inclusive lo pueden verificar hasta en la Wikipedia. Que bueno, eso no nos impide porque sabemos que el año 1 no es exacto, y sabemos que en el 27 después de Cristo, Cristo comenzó su ministerio. Y bueno, y ahí nos finaliza ese periodo y tenemos esos 7 años que quedan todavía aparte. Entonces, ¿qué iba a pasar? Nos dice ahí Daniel 9:26, ¿no? Que, recordemos, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, dentro de esos 7 años se le iba a quitar la vida al Mesías. Y luego de este periodo de tiempo iba a venir, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y eso, como yo les comentaba, también se cumplió en el año 70. Ahí tenemos una ilustración de la invasión y cómo quedó destruida Jerusalén. Entonces nos quedaron esos 7 años de eventos. Y el versículo sigue, dice, y por otras semanas, es decir, 7 años, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces en esos 7 años nosotros los arrancamos con el bautismo de Cristo, y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y justamente cuando Cristo muere a mitad de esa semana, a mitad de esos 7 años, en el año 31, cesa el sistema de sacrificios y de ofrendas porque muere el Cordero verdadero. Y bueno, entendiendo esto, acá hay muchos más detalles, pero bueno, no los podemos analizar todos porque no tenemos el tiempo que por ahí quisiera. En algún futuro se podría hacer un estudio más exhaustivo, pero bueno, nosotros recordemos que le dijo el ángel que esas 70 semanas iban a estar determinadas para el pueblo. ¿Y qué pasó al finalizar ese periodo de tiempo? ¿Qué pasó en el año 34? Apedrearon a Esteban. Entonces, tenemos al primer mártir cristiano. Con ese acto de despreciar la palabra, matando a alguien que estaba predicando, un cristiano mensaje, ya el pueblo de Israel rechaza totalmente la verdad del Mesías, y los fieles de Cristo se empiezan a desconcentrar de lo que es Judea, y se empieza a predicar el evangelio a los gentiles. Y en ese evento del apedreamiento de Esteban estaba Pablo sosteniendo las vestiduras de aquellos que lo mataron, y Dios lo llamó para ser, bueno, nosotros sabemos la vida de Pablo, un misionero, yendo a un montón de lugares, hablando con gente muy importante y que a cualquiera le daría miedo, pero él fue testimonio. Y
Y a partir de ahí, del 34 ya, el pueblo de Israel, ya pasa a ser lo que conocemos como Israel espiritual, porque nosotros no tenemos las tribus. Yo no sé si soy de la tribu de Leví, de Judá, ni si soy descendiente de alguna tribu, pero somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel, de forma espiritual. Así que esta es la explicación del periodo de tiempo que el ángel le dio a Daniel sobre su pueblo, para que él esté tranquilo, pero todavía nos falta completar el periodo. Así que esos 490 años que ya desmenuzamos están dentro de los 2300 años y arrancan desde el 457. ¿Y cuándo terminan esos 2300 años? Vamos a repasar. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Por lo que la purificación del santuario comenzó en el año 1844. Esto lo pueden hacer con en detenimiento, con la Biblia. Yo lo que voy a hacer para el que lo quiera hacer de forma práctica, no sé si de ahí se ve la calculadora, se ve, ¿no? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve la calculadora? ¿Me hacen así si se ve? ¿Sí? Bueno, yo quiero darles un detalle, porque por ahí no se suele dar en los seminarios para hacerlo de forma más rápida, pero acá en la calculadora yo puse el año menos 457. Si yo le agrego 2300 años, me da 1843. ¿Y cómo puede ser si yo dije que terminaba en el 1844? Bueno, hay que tener un detalle que no todos por ahí se dan cuenta, pero matemáticamente la calculadora a mí me toma el 0. Pero en la historia no existe el año 0. O sea, no existe, vamos a poner así, el 3 de enero del año 0. No. Teníamos el 31 de diciembre del -1 y automáticamente al día siguiente era el 1 de enero del año 1. Así que ese 0 que me roba la calculadora lo tengo que sumar y ahí sí me da el 1844. Inclusive, nosotros, los que conocemos de historia, de lo que fue la iglesia, sabemos que se cometió este error, y el primer año que se puso fue 1843 porque no tuvieron en cuenta el detalle del año 0. Pero bueno, era así rapidito que lo quería tocar para aquel que por ahí no lo tenía en cuenta y lo quería hacer de forma práctica con la calculadora y no le daba. Así que, para redondear, y ya vamos terminando, Jesús está en el santuario celestial, está purificando el santuario, está ocurriendo el juicio sobre la tierra, sobre la casa de Israel. Y Juan tuvo una visión muy, pero muy importante. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Jesús, desde 1844, está en el lugar santísimo. ¿Y qué me dice Juan? ¿Qué hay en el lugar santísimo? Y lo mismo que había en el santuario terrenal, está el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Nadie puede hacer un juicio si no se basa en la ley. Si a una persona que cometió homicidio hay que darle una sentencia de culpable, tiene que haber una ley que diga que no hay que matar para poder hallarla culpable. Si no hay ley, entonces no puede haber un juicio porque no tenemos en dónde basarnos. Esto es evidencia de que la ley de Dios hasta el día de hoy sigue vigente, porque es la ley universal para que las personas sean medidas para saber si son culpables o inocentes. Y por eso Apocalipsis en varios lugares nos dice este versículo que ya lo hemos leído un montón de veces, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque si no se guardan los mandamientos, cuando nos toque estar ante el tribunal, vamos a estar en infracción total. Y la misma Biblia lo dice, en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Pero hay una cosa, y nosotros nos tenemos que aferrar a eso. Dice, hijitos míos, en 1 Juan 3:4, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es muy interesante cómo es el juicio. Es Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, y es nuestro abogado. Pero para que Jesús sea nuestro abogado, hay que, por decirlo así, hay que contratar sus servicios. Si no, no nos representa. Él no va a hacer algo que nosotros no queramos. Por eso, en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque gracias a que Jesús resucitó, Él ahora está en este ministerio, está en el santuario celestial, desde 1844 está purificando el santuario, está ocurriendo el juicio, y nosotros solamente tenemos que aceptar ese sacrificio que Él hizo, Él presentándose en el lugar santísimo para mediar, para limpiarnos del pecado, y es una invitación que Él nos hace. Nosotros aceptándolo, tenemos la posibilidad de que Él sea nuestro abogado, que cuando nuestro nombre pase por la lista y seamos examinados, que Jesús, quien padeció acá en la tierra, no hay nadie mejor que Jesús para representarnos, alguien que estuvo en la tierra, que vivió entre seres humanos, que fue tentado también. Satanás intentó muchísimo, y que sufrió mucho, porque recordemos que Jesús, antes de morir, estuvo llorando por todo lo que había de venir y por el dolor que tenía de todo lo que pasaba en la humanidad. Entonces nosotros tenemos esa decisión, y es una invitación que nos está haciendo a cada uno de nosotros en este momento. Y el juicio es algo espectacular. El juicio, cómo se presenta, el juicio tiene varias fases, y es increíble cómo se refleja realmente la justicia divina. Y eso es el tema que vamos a estar viendo el viernes que viene. Pero más allá de todo, recordemos que Jesús todos los días se está ofreciendo para interceder por nosotros. Y solamente basta para que nos arrodillemos, para que le contemos a Dios qué está pasando, si tengo pecados, contarle mis debilidades, para nosotros poder recibir el perdón de Dios, y que esos pecados se vayan y se limpien completamente cuando Jesús termine de ministrar en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y cuando Él salga del santuario, Él va a volver por nosotros, y va a volver por aquellos que decidieron aceptar su sacrificio único y verdadero. Así que en estos tiempos difíciles que ya comentamos mucho, ¿no? Que están pasando todas las personas. Las personas tienen que conocer que tienen esta oportunidad. Oremos mucho, y en los tiempos finales todo se va a complicar muchísimo más. Así que estemos firmes, y todo esto que estamos haciendo, aunque sea de forma virtual, nos fortalece y nos ayuda a, entre nosotros, darnos fuerzas para poder salir adelante. Así que no queda más que agradecer también por este espacio, a Fabi por haberme invitado, a Roque por toda la parte técnica, y también a los que están participando del Zoom y a aquellos que nos están viendo por diferido, que sé que hay muchas personas. Así que a todos hacerle la misma invitación, que Jesús está llamando, está a las puertas, solamente hay que abrirle y invitarlo a pasar. Que Dios los bendiga y que tengan un buen inicio de sábado. Amén. Así es, qué maravilloso nuestro Dios, que está constantemente llamándonos, y nos pide permiso.
en realidad la decisión la tenemos nosotros. Él no es violento, no provoca cosas feas, sino que él está paciente, esperando, y nos llama en todo momento, con un amor, la verdad que una misericordia, que si no fuera por él, hoy yo creo que no estaríamos acá. Agradecida con vos, Javi, también. Bueno, hay personas ahí que no se han podido conectar, pero ya me piden los videos, así que después, una vez que se suba, no sé cómo salió, no sé si a mí me pasaba que se escuchaba así medio robótico, medio, ese error que también le pasó, si es mi internet. No, algunos pasajes muy cortitos, pero no, pasó bastante bien. Genial, así bueno, después compartiremos eso y bueno, que Dios nos siga bendiciendo, nos siga haciendo tener esa conexión con nosotros, entre nosotros, de orar unos por otros, como decía Abby, porque nos tenemos que fortalecer en tiempos difíciles. Y bueno, la mejor manera justamente, yo digo, ¿para qué ahora que se viene lo presencial, digo, ¿para qué seguimos con lo virtual? Y resulta que yo creo que es necesario, porque a veces no se puede, los viernes yo creo que no tenemos tiempo para juntarnos así, cada uno va a salir de su casa para la iglesia. Bueno, una manera de reunirnos, así que vamos a seguir haciéndolo. Así que vamos a hacer unos por otros y bueno, mañana los que están nos veremos en la iglesia y los que no, bueno, que puedan disfrutar de un sábado de bendiciones. Así que bueno, muchas gracias por la presencia. Bueno, gracias a Rocky, que siempre está pendiente del tema de las comunicaciones, que hace un excelente trabajo. Así que agradecida por el apoyo, porque la verdad que yo estoy aprendiendo muchas cosas gracias a Así que bueno, nos vemos el viernes que viene, virtualmente. Y bueno, que Dios los bendiga. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao.